¡Vamos! Estoy reventado. Este viento es violento. Vaya. No puedo ponerme de pie. Omnipresentes pero invisibles, los vientos desempeñan un papel esencial en nuestro planeta. Tanto si barren océanos enteros o tan solo recorren unos pocos kilómetros de tierra, influyen en la vida y esculpen el paisaje. Su soplido, a veces benéfico y a veces devastador, forja culturas y alimenta leyendas. Vientos poderosos. Chinook, el soplido cálido de las rocas. Cada invierno, en el oeste de Canadá y Estados Unidos, la naturaleza parece atrapada por el frío y el hielo. Pero los picos y valles de las montañas rocosas a veces están sujetos a un fenómeno único. Durante estos días tan especiales, un soplido caliente se eleva y derrite la nieve. La naturaleza, engañada, cree que se trata del comienzo de la primavera y su renovación. Los animales y las plantas se despiertan de su sueño, pero solo dura un suspiro. En pocas horas, los rigores del invierno regresan violentamente. El Chinook, el viento devorador de nieve, ha pasado. En las montañas rocosas, el Chinook marca la existencia de todos los habitantes y en ocasiones incluso inspira vocaciones. Kyle Britten, ex bombero, alpinista y cazador de tormentas, también es meteorólogo. Apasionado de la fotografía, se especializó en el seguimiento de fenómenos meteorológicos violentos y actualmente trabaja para la cadena de televisión The Weather Channel. Cuando era pequeño, me aterrorizaban las tormentas eléctricas y me escondía de los truenos y los relámpagos. Pero al mismo tiempo eso hizo que surgiera en mí una fascinación por el clima y esa fascinación me ha acompañado toda mi vida. Siempre he intentado estar cerca de la fuerza de la naturaleza y captarla en sus expresiones más brutales. Mi primera experiencia fue una mañana al despertarme, cuando mi madre me dijo: ven aquí y siente el viento. Mira el calor que hace en pleno invierno. Abrimos la puerta y se podía ver el arco del Chinook en el horizonte. El cielo era espectacular y el viento muy caliente. Todavía lo recuerdo, tenía 4 años. A partir de entonces, Kyle se convirtió en cazador de fenómenos meteorológicos y hace un seguimiento de las manifestaciones más violentas del Chinook. El Chinook recorre de oeste a este el norte de Estados Unidos y en su trayectoria cruza las montañas rocosas. Para los habitantes de América del Norte, el frío que este viento trae en el corazón del invierno es a menudo percibido como un trastorno.
A lo largo de mi vida he experimentado esos cambios bruscos de temperatura que pasa de los 30 grados bajo cero a más de 10 grados y todo se derrite. Es como si en el espacio de 1 o 2 horas hubieran pasado 3 meses. Es casi como entrar en otra dimensión. Y esos cambios son siempre espectaculares. Unos son más intensos que otros, pero siempre es un acontecimiento impresionante. Rob Found es guardabosques en el Parque Nacional de Lagos Waterton, un sitio de observación de vida silvestre único en Canadá. Este parque protege a los grandes mamíferos como los lobos o los pumas, a numerosos ungulados como los guapitíes, los ciervos o los bisontes y a centenares de otras especies. Rob se encarga de observarlos y ha podido constatar que durante los episodios del Chinook, estos animales adaptan su comportamiento. El alce es un buen ejemplo. A los alces les gusta pastar hierba, pero a medida que avanza el invierno nieva cada vez más y les resulta más difícil acceder a su alimento. Tienen que cavar cada vez más hondo a medida que la nieve se acumula. Llega un momento en que dejan de pastar en la hierba para alimentarse de las hojas viejas que aún no se han caído, lo que no es precisamente ideal para ellos. Uno de los efectos positivos del Chinook es que derrite la nieve. Reduce la capa de nieve y permite que los alces y otros herbívoros empiecen a pastar de nuevo, lo que es mejor para su supervivencia. Pero este retorno momentáneo del calor también es un acontecimiento engañoso para las especies animales. Los osos lo perciben desde sus guaridas y pueden incluso salir en pleno invierno. Puede ser bueno si consiguen acceder a los alimentos, pero si después del Chinook se produce una tormenta de nieve, el oso habrá desperdiciado energía al despertar, tendrá que volver a dormirse. Y esto influirá en la cantidad de grasa que habrá quemado durante el invierno. En la hibernación el oso quema menos calorías de las que podría ingerir en el exterior, y el Chinook puede alterar ese equilibrio. Varias veces durante el invierno, el Chinook perturba la existencia de los animales de las rocosas. Su aparición está íntimamente ligada a un fenómeno meteorológico que se produce a varios miles de kilómetros de estas montañas. Sobre el Pacífico, el encuentro entre masas de aire cálido procedentes de los trópicos y masas de aire frío procedentes de los polos crea una corriente de aire de varios centenares de kilómetros de ancho. Cargada de humedad procedente del océano, esta corriente se dirige hacia el este. Dependiendo de la posición de las masas de aire frío y cálido, sopla hacia el norte o el sur de las montañas rocosas. Bloqueado por el relieve terrestre, el aire asciende por las laderas nevadas. A medida que se enfría al ganar altitud, el vapor de agua que transporta se condensa y se precipita en forma de nieve o lluvia. En la vertiente opuesta, el flujo de aire, ahora seco y pesado, desciende a toda velocidad. A medida que su presión aumenta al acercarse al suelo, se calienta rápidamente, 1 grado centígrado cada 100 metros. Ese soplido caliente recorre luego la llanura. El científico Benjamin Ellert ha sido a menudo testigo de la formación del Chinook en las montañas. Episodios que alimentaron su apego a esta región del mundo. Me encanta el paisaje, el frescor del aire y supongo que también la soledad, contemplar las diferentes plantas, las rocas, la vegetación, los animales. Aquí arriba
Puede hacer un viento espantoso. Y he hecho excursiones hasta el punto de resultar peligroso y tener que batirme en retirada. Tenemos a un artista local, el cantante de country Court Blond, que conoce muy bien las particularidades de esta región. Por eso me encanta su música y sus baladas. Una de ellas habla del Chinook. Es la que estamos escuchando ahora. Describe muy bien cómo este viento chupa toda la humedad del suelo y de la vegetación. Es un desafío para nosotros. Dice, déjalo soplar, pero en esta tierra no tenemos elección. Sopla cuando quiere y solo podemos resistir y asegurarnos de que todo está bien sujeto, de que nuestro ganado está a salvo y nuestras tierras están bien resguardadas para que no se vuele todo. Hay muchas historias populares sobre el viento Chinook. Una de ellas se representó en un sello canadiense a principios de los años 90. Muestra un trineo tirado por caballos. Los patines delanteros se apoyan en la nieve y los traseros levantan polvo porque la nieve se ha derretido. Esa fábula cuenta lo rápido que derrite la nieve, y creo que por eso lo conocemos como viento cálido del Chinook. Esa línea recta en las nubes probablemente esté asociada con las olas de aire que vienen sobre los picos de las montañas. La llaman Arco del Chinook y generalmente nace en cielos muy despejados. Los arcos del Chinook son el presagio de la llegada del viento devorador de nieve. Investigador en agronomía, Benjamin Ellert estudia sus efectos en el mundo vegetal. El Chinook tiene una influencia muy fuerte en los ecosistemas de esta región. Es, de alguna manera, la base de todos los ecosistemas y la vida vegetal. A menudo engaña a las plantas, haciéndoles creer que es hora de despertarse y comienzan a crecer porque hace calor. El Chinook aporta ese calor. Si la planta ha empezado a brotar y el aire frío vuelve, le resultará muy difícil afrontar la situación. A veces quemado por las heladas que siguen al Chinook o engañado por los rápidos cambios de temperatura, el mundo vegetal también sufre la desecación provocada por este viento. Debido a su soplido caliente, el follaje de las plantas se seca. En algunos bosques de la región se puede observar una línea llamada cinturón rojo, un frente de árboles muertos violentamente deshidratados.
En las grandes llanuras, situadas a unas decenas de kilómetros al este de estas montañas, las explotaciones agrícolas también luchan contra los daños causados por el Chinook. Benjamin Ellert trabaja en el ámbito rural para limitar los efectos del calor y la sequía de este viento sobre las producciones agrícolas. El Chinook afecta a nuestras explotaciones agrícolas. Siempre estamos pendientes de cuándo va a venir. Tengo una aplicación que me dice cuándo va a soplar. Gestionar el Chinook forma parte de la agricultura del sur de Alberta. El problema es que si el viento se levanta, puede recoger tierra suelta y llevársela. Y la parte más valiosa de nuestro suelo son los 5 centímetros superiores. Es donde se encuentran los nutrientes y es el alimento que las plantas necesitan para crecer. Y si vuelan, si salen disparados al campo vecino o a la atmósfera, desaparecen para siempre. Creo que para que se forme un centímetro de suelo son necesarios 100 años. Y puede desaparecer rápidamente si el viento se levanta, así que hay que gestionarlo. El Centro de Investigación y Desarrollo de Alberta se preguntó cómo combatir esta erosión crítica en colaboración con los agricultores. Hasta entonces, los agricultores dejaban sus campos en barbecho cada 2 años, pero tras los estudios realizados en los campos de control de Lethbridge, se vieron obligados a cambiar sus prácticas. Esta es una sección del suelo que se dejó en barbecho el año pasado para intentar conservar la humedad generada por la lluvia. Pero durante el periodo de barbecho, todos los residuos de la cosecha se secan y queda poco material para fijar el suelo y protegerlo. Actualmente hemos pasado a una práctica de cultivo continuo en la que sembramos todos los años, lo que nos permite mantener una cobertura mucho mejor. Los residuos de las cosechas protegen el suelo de la erosión. Y este manto de residuos también protege y frena la evaporación. Por eso es crucial para la agricultura en la región del Chinook. La erosión, a menudo invisible, también puede dejar su huella en el paisaje. Aquí en Alberta, en Writing-on-Stone, el pueblo Pies Negros venera como un lugar sagrado estos macizos rocosos que se elevan hacia el cielo y son bañados por el aliento del Chinook. Aquí, los Pies Negros llaman al viento sopo, pero al Chinook se le llama Siksoppo, es decir, viento que cubre, pero tiene otro nombre que traducido significa viento de caldo o viento de sopa, como una sopa caliente que envuelve y calienta el lugar. Rebecca Wild es la guardiana de este sitio único. En invierno, cuando este parque natural está cerrado, esta guarda forestal es testigo privilegiado de la vida animal y lectora informada del paisaje y su relieve. El Chinook sopla aquí con mucha frecuencia, puede ser muy poderoso. A veces parece una chorreadora, disparando las partículas de arena erosionadas, creándose una especie de chimeneas. Durante el día, cuando el clima se calienta, o cuando sopla el Chinook, la temperatura sube y derrite la nieve. La nieve se filtra por las grietas y por la noche, cuando el aire se enfría, se congela y fractura las rocas de Writing-on-Stone. En las formas atormentadas del paisaje se vislumbran los combates entre el viento y la roca. Las grietas de los acantilados también atestiguan en su magnitud el paso del Chinook.
Hay muchas formaciones geológicas únicas y numerosas cavidades. La gente me pregunta si son los animales los que cavan esos agujeros, pero no, es el viento. Cuando la arena se depositó aquí hace millones de años, era la orilla de un antiguo océano. Algunos elementos orgánicos quedaban enterrados en la arena, como por ejemplo un grupo de algas cubiertas de arena. Las moléculas de hierro son atraídas por la materia orgánica. Estas moléculas se infiltraron en determinadas partes de la roca y se solidificaron alrededor de un elemento orgánico que endureció la roca. Tenemos algunos ejemplos. Ahí arriba hay una parte más oscura. Esas secciones se llaman nódulos de piedra de hierro. A veces esas rocas más duras se caen de los acantilados y dejan un pequeño agujero. Cuando sopla el viento, queda atrapado en esas cavidades, forma remolinos y las lija. Así es como el viento da forma a las rocas. Muchas de esas cavidades van moldeándose y expandiéndose por el efecto del Chinook. Modelador de paisajes, el Chinook cubre estos territorios áridos con intensas luces de colores. Un raro espectáculo y la expresión atormentada de este viento excepcional. Gracias a este viento, podemos ver hermosos amaneceres y atardeceres, porque las nubes son muy altas. Si el horizonte está despejado, los rayos inciden en la parte inferior de las nubes, generando todos los colores del espectro durante bastante tiempo. De una belleza salvaje, casi excesiva, los cielos que acompañan al Chinook siempre han fascinado al hombre. Son muchos los artistas que, como el pintor Andrew Kiss, intentan plasmar su imagen para siempre. Hay tantas cosas hermosas para ver, no importa en qué dirección mires. Yo quería pintarlas para archivarlas y así permitir que la gente vea la naturaleza que les rodea. Aquí en Calgary, el Chinook suele venir de las montañas. Los colores son increíbles, especialmente cuando el sol empieza a ponerse. Obtenemos colores fascinantes. Es simplemente una relación entre colores, olores, viento, variaciones de temperatura y condiciones climáticas. Es fascinante. En el estudio lo uso como inspiración para pintar. Es algo único, algo diferente. Durante el día, los colores son bastante grises debido a la nubosidad, con una franja de un bello azul claro en el horizonte donde brilla el sol. Pero al amanecer o durante el crepúsculo, la gama de colores es diferente y eso es lo que pinto. El cielo azul ocupa toda la parte que está despejada. Por eso hay una separación entre las montañas al oeste y las nubes que están por encima. Siempre están separadas por una franja azul, sí. Pero en diferentes condiciones hay amarillos, rojos, marrones oscuros y toda una variedad que conforman un paisaje muy hermoso. Es casi como un arco iris.
y un Chinook rápido. A 700 kilómetros al este de Las Rocosas, los habitantes de un pequeño pueblo de Dakota del Sur llevan más de 80 años celebrando este viento único. Spearfish es uno de los últimos pueblos donde sopla el Chinook antes de perderse en las llanuras centrales de Estados Unidos. Sin embargo, fue aquí donde este viento demostró no solo su fuerza, sino también la velocidad con la que podía aumentar las temperaturas. Spearfish es famoso por un extraño fenómeno meteorológico ocurrido en enero de 1943. Alrededor de las 7:30 de la mañana, la temperatura era de 20 grados bajo cero y en 2 minutos subió a 7 grados centígrados. Es decir, un salto de 27 grados en solo 2 minutos. Quedó reflejado en el libro Guinness de los récords. Para conmemorar este récord mundial jamás batido, el ayuntamiento organiza un festival anual en pleno invierno. Familias, vecinos y amigos celebran este episodio, cuya historia es la comidilla del pueblo. 27 grados en 5 minutos, creo. O 2 minutos. Es increíble. De golpe la temperatura subió 27 grados centígrados. Las ventanas de los edificios comenzaron a estallar con un calor increíble, pero también fue un evento completamente destructivo. Creo que incluso rompió ventanas cuando ocurrió. No hemos tenido nada parecido desde entonces. He vivido aquí toda mi vida y he experimentado muchos de estos eventos. Recuerdo que una vez me desperté en mitad de la noche cuando el viento aullaba y de repente me di cuenta de que fuera hacía 12 grados centígrados. Antes hacía 15 bajo cero, lo he experimentado, pero nunca como en 1943. ¿27 grados en 2 minutos? Sí. Eso es mucho. Incluso un cambio de 17 grados en 2 semanas es demasiado. Exacto. Este frío es demasiado. Los registros meteorológicos atestiguan la brutalidad del episodio. Tras subir de 20 bajo cero a 7 grados en 2 minutos, la temperatura exterior descendió unos instantes para luego volver a subir. 3 horas más tarde, de forma igualmente brutal, el Chinook desapareció y la temperatura cayó en picado hasta los 20 bajo cero. El Chinook se convirtió en una leyenda. Fulgurante y extremo, el Chinook deja su impronta en las mentes y también en los cuerpos. Cuando este viento sopla en Calgary, decenas de miles de personas sufren intensos dolores de cabeza. Ashley Harris es profesora asociada en el Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Calgary y ha seguido el caso de Mason Corson desde que era un niño.
Mason, ¿puedes describirnos los síntomas asociados a tus migrañas y cómo se desencadenan? Cuando se produce un episodio de Chinook, la migraña puede aparecer en el hemisferio izquierdo o en el derecho. Es como un pinchazo, pero dura un rato. Es como si algo pequeño, como si un alfiler se me clavara en el cerebro. Ya. Y entonces se desencadena la crisis de migraña. Los pacientes suelen experimentar síntomas tempranos difíciles de describir. Son hipersensibles al sonido y a la luz, algunos incluso al tacto. La mayoría solo quiere acurrucarse en una habitación fresca y oscura. Los niños presentan síntomas abdominales y vómitos o se corresponde con el pico de dolor de un ataque de migraña. Cuando sufre una crisis suele faltar media jornada, el tiempo justo para dormir, tomar medicación y que se le pasen los vómitos. En Calgary, cuando empieza a soplar el Chinook, se produce un cambio profundo en la presión barométrica, acompañado de variaciones de temperatura. Y todo esto puede llegar a desencadenar migrañas en muchos habitantes de la ciudad. Investigadores canadienses han comprobado en estaciones meteorológicas de Alberta la concordancia de estos ataques de migraña con episodios del Chinook. El profesor emérito Werner Becker, el primer médico que estableció el vínculo entre este viento y los dolores de cabeza, plantea ahora una nueva hipótesis. Para algunas personas, la velocidad del viento influye en la aparición de las migrañas. El Chinook parecía influir en los pacientes con migraña de dos maneras diferentes. Algunos de los pacientes se autodenominaban barómetros humanos. Serían capaces de medir la presión. Pero para el segundo grupo, los dolores de cabeza parecían empezar el día en que el Chinook empezaba a soplar. Y lo más interesante es que solo les afectaba si el Chinook soplaba a más de 38 kilómetros por hora. Las investigaciones realizadas han demostrado que cuando el viento alcanza unos 38 kilómetros por hora, aumenta la concentración de iones positivos en el aire. El viento sopla, levanta el polvo y esos iones positivos se forman en la atmósfera. Y son los que desencadenan las migrañas en el segundo grupo. Símbolo de las montañas rocosas, denostado por sus efectos negativos y alabado por el calor que aporta, el Chinook también es temido por la velocidad de sus vientos. Los vientos suelen soplar a una velocidad de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Pero bajo ciertas condiciones puede ser muy poderoso. En algunas zonas, el viento a veces puede llegar a más de 100 kilómetros por hora. Hace 2 años, las previsiones meteorológicas anunciaban la llegada de un episodio inusual del Chinook. Sin dudarlo, Kyle decidió enfrentarse a sus poderosas ráfagas. Me encanta sentir vientos fuertes. Como cazador de tormentas, es muy interesante observar estos vientos tan virulentos. Me he mantenido en pie en la cima de una montaña en un evento de Chinook y a partir de 180 kilómetros por hora es cuando empecé a perder el equilibrio y ser derribado por el viento. Desde aquel episodio, Kyle ha estado rastreando las manifestaciones más espectaculares del Chinook. Y el devorador de nieve le ofreció recientemente una prueba de su fuerza. 2 o 3 veces al año, los vientos son lo suficientemente fuertes como para derribar semirremolques. Ese día las ráfagas rondaban los 120 kilómetros hora. El viento empujaba claramente a ese camión. Se tambaleaba y se veía que tenía problemas. Al final, el viento lo volcó completamente. Fue un momento muy intenso que viví en directo.
Por suerte, el conductor solo tenía un pequeño rasguño en el ojo, pero pasó un buen susto. En Boulder, Colorado, al sur de las montañas rocosas, la universidad lleva más de 20 años estudiando el flujo del Chinook. Uno de sus profesores, Scott Kittelman, ha ideado un experimento para que los estudiantes comprendan cómo este viento adquiere velocidad a medida que baja de las montañas. Utilizamos agua para ilustrar el fenómeno, pero el aire funciona de la misma manera. Las montañas rocosas son este semicírculo blanco. Imaginemos que vivimos aquí, en Boulder, y que el aire pasa por encima de las montañas. Son flujos de aire suaves, lo que da un día bastante agradable. Pero si cambiamos las condiciones, se produce un ligero cambio en la forma en que funciona el sistema. Cuando las diferencias de presión entre el este y el oeste de las rocosas aumentan, el flujo de aire se fortalece de repente. El flujo viene del oeste, pasa sobre la cima de la montaña y de repente se acelera y desciende por el otro lado. Esto crea un viento muy rápido. Es un efecto muy común en invierno que genera vientos de mucha velocidad que pueden llegar a ser devastadores. Este flujo de alta velocidad puede ser espectacular, de hasta 160 km/h o más en la ciudad de Boulder. Pocos son los vientos capaces de acelerar con tal rapidez. Cuando sopla a esas velocidades, el Chinook provoca desastres. Árboles arrancados de raíz, tendidos eléctricos rotos, tejados volados. A veces los daños son aún más dramáticos. El 30 de diciembre de 2021, en Boulder, la ráfaga avivó el incendio de unos pastos y causó una destrucción generalizada. Mi madre me llamó presa del pánico, como es normal, porque estaban evacuando a la gente. Así que volví y, francamente, era un desastre. Todo el mundo intentaba evacuar la zona porque el fuego avanzaba muy rápido. Y estábamos en pleno invierno, así que la gente estaba sorprendida. Sí, fue una situación extraordinaria. Las casas ardieron en cuestión de minutos. Las brasas saltaron de casa en casa y quemaron 1 millar de viviendas en el espacio de unas pocas horas. Por suerte, los servicios de emergencia pudieron evacuar a la mayoría de la población a tiempo, pero los daños fueron considerables. Fue una tragedia. Es el incendio forestal más costoso de la historia de Colorado, con daños valorados en $500 millones. 2 personas perdieron la vida y el viento fue el responsable, alimentando el fuego y propagándolo con inusitada rapidez. Llegó a soplar a 160 km/h. A raíz de este desastre, los investigadores decidieron diseñar un modelo digital capaz de prevenir en tiempo real los episodios más brutales del Chinook. Este modelo nos muestra hoy por qué el incendio de diciembre de 2021 fue tan rápido. En esta animación estamos al norte de donde se declaró el incendio. Se puede ver cómo el viento se acelera a medida que desciende hacia el pie de la montaña y cómo de repente vuelve a subir. Es lo que llamamos rebote hidráulico, que se muestra con estos colores brillantes. En esta región el aire es muy turbulento y se mezcla mucho. Y a medida que avanza, se puede ver cómo se convierte en una especie de onda. En toda la zona oeste de Norteamérica y en Canadá, los meteorólogos siguen muy de cerca la aparición de estas ondas del Chinook. Al mismo tiempo, y a pesar del peligro,
Algunas personas prefieren hacer de ellas sus compañeras de juego. Clement Sepek es uno de los pocos pilotos de planeadores que se enfrentan a las ondas que bajan de las rocosas. El Servicio Meteorológico Nacional envía una alerta cuando llega el Chinook. Asegúrenlo todo o podrían tener que recoger sus cosas en Kansas. Literalmente. Creo que enviaron ese mensaje 2 veces. Okay, 9-3 Yankee, behind you, 5 Papa Bravo. Nos vamos. Todo en orden. El viento viene de la cima de las montañas. Tienen entre 3.500 y 4.500 metros de altura. Y el viento sopla justo por encima de ellas. Las ondas del Chinook se originan por las variaciones de temperatura que se producen cuando el viento desciende hacia las llanuras. A medida que el viento se acerca al suelo, al ser mucho más cálido y ligero que el aire ambiental, hace que vuelva a subir hacia arriba. Después, a medida que se eleva y sube en altitud, se vuelve demasiado frío en comparación con el aire ambiental, así que empieza a descender de nuevo. Eso es lo que provoca la onda de aire sinusoidal que sube y baja sucesivamente. Este mecanismo se repite varias veces, creando así las ondas de relieve. Es algo muy similar a las olas del mar. En las grandes olas, siempre hay una zona de la ola que sube y una zona de la ola que baja. Y eso es lo que ocurre aquí, excepto que aquí las olas son invisibles. El altímetro nos indica que estamos subiendo. Es una sensación parecida a la que experimenta un surfista cuando surca las olas del océano sobre su tabla. Los planeadores se desplazan a lo largo de las montañas rocosas, a veces durante cientos de kilómetros, sin otra energía que la del viento. El Chinook, viento fascinante y a veces peligroso, muestra múltiples rostros a los habitantes de las rocosas. Algunas veces origina un extraño fenómeno que juega incluso con nuestros sentidos. Crea ilusiones ópticas que normalmente solo se dan en el desierto. El cazador de huracanes lleva mucho tiempo intentando fotografiarlos. Ese día se daban las condiciones propicias para el Chinook. Hacía calor en el oeste de la ciudad y frío en el centro. Subí a la parte más alta de la zona oeste en busca de ese fenómeno óptico. Lo localicé enfocando hacia el noreste y conseguí hacer la foto. La foto que tomó aquel día muestra una ciudad mucho más alta de lo habitual. Un fenómeno que se explica por las condiciones particulares que reinaban en Calgary.
Lo que estamos viendo es un ejemplo de espejismo superior. En esta capa de aquí, en la niebla, las temperaturas son muy frías. Luego, por encima de esta línea, hace mucho calor. Se produce cuando llega el Chinook y el aire cálido empieza a circular. Es una transición muy rápida de frío a cálido. Dentro de la capa de niebla se produce un fenómeno conocido como espejismo superior, lo contrario del espejismo inferior que se observa en el desierto. Estos edificios no están todos a la misma altura, pero se crea esa impresión. El índice de refracción del aire frío hace que la luz se curve más rápidamente, lo que estira los edificios, dando la impresión de que se elevan por encima del horizonte. Nacido de su encuentro con las montañas rocosas y soplando desde Alberta hasta Colorado, el Chinook fascina y asusta a su vez a los seres humanos. Trastorna la vida de la flora y la fauna y engalana los cielos. Sobre los bosques y llanuras del oeste americano, lucha con el calor de su aliento contra el riguroso frío que pesa sobre estas regiones. Cada invierno, el devorador de nieve ofrece el espectáculo de un viento original que sopla sobre un páramo salvaje y deja a su paso una huella inimitable. Gracias a todos los visitantes llegados desde muy lejos. Bienvenidos al cuarto Festival de Invierno de los Días Chinook. Fue un evento extraordinario, extraño, misterioso e inusitadamente intenso.